Putin y Lvova-Belova, secuestro de niños ucranianos, crímenes de guerra y psicopatía institucional. En este video exploraremos una de las facetas más oscuras de la actual guerra en Ucrania, el programa de deportación, reeducación e integración forzada de niños ucranianos en la maquinaria estatal rusa, liderada por Maria Lvova-Belova, comisionada del gobierno ruso para los derechos del niño, y auspiciada directamente por Vladimir Putin. Analizaremos no solo los hechos conocidos, sino los patrones de conducta que revelan una lógica psicopática institucional, sin límites, sin remordimientos, saltándose leyes internacionales y morales a voluntad. Contexto de los hechos. Una guerra dentro de otra guerra. Desde el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala contra Ucrania, los combates, ocupaciones territoriales y la violencia directa han sido ampliamente documentados. Pero existe otro frente menos visible: el secuestro forzoso de niños desde las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa. De acuerdo con datos ucranianos recopilados y entregados a la Corte Penal Internacional, aproximadamente unos 19.000 menores han sido secuestrados, deportados y llevados ilegalmente desde Ucrania a Rusia. Estas cifras son conservadoras. Los informes señalan que el número real podría ser mucho mayor. El 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra Putin y Lvova-Belova por los crímenes de deportación de niños y transferencia ilícita, conforme al Estatuto de Roma. Este contexto es esencial para comprender que lo que parece un acto marginal, secuestrar niños, es en realidad una política estatal deliberada. ¿Quién es Maria Lvova-Belova? ¿Y qué rol cumple? Maria Lvova-Belova, nacida el 25 de octubre de 1984, fue designada comisionada del presidente de la Federación Rusa para los Derechos del Niño en octubre de 2021. Su perfil público incluye labores de protección de menores, pero durante la guerra, su oficina pasó a ocupar un papel central en el secuestro de menores ucranianos de las zonas ocupadas por Rusia. La Corte Penal Internacional considera que bajo su dirección directa, conjunta o a través de otros, se perpetraron actos que constituyen delito de guerra. Por ejemplo, la propia Lvova-Belova declaró públicamente adoptar un niño de la ciudad ucraniana de Mariupol, lo que añade una dimensión simbólica a su participación. Desde el punto de vista psicológico y ético, su figura plantea preguntas inquietantes. ¿Cómo alguien que protege a los niños puede estar implicada en su secuestro y reubicación forzada? Esa disonancia es precisamente parte del patrón que exploraremos más adelante como rasgos de psicopatía institucional. Putin, el arquitecto en la sombra. El rol de Vladimir Putin trasciende la mera responsabilidad política. Según la Corte Penal Internacional, existe una política de Estado bajo su mando. Su despacho emitió decretos que facilitaban la concesión de la ciudadanía rusa a menores ucranianos de los territorios ocupados, permitiendo su integración en familias rusas, con lo que se articula un plan de cambio de identidad. Si se observa desde la perspectiva de psicopatía, se trata del poder deshumanizador. Putin actúa como un director que no ve rostros, sino recursos, niños como piezas cambiables de un tablero geopolítico. Esta cosificación sistemática es clave para entender la dimensión inmoral de sus actos. Psicopatía institucional, definiendo el marco. Para profundizar en esta comparación de conducta, conviene identificar algunos rasgos clásicos de la psicopatía, analizados por la psiquiatría, y ver cómo se aplica a la conducta institucional. Falta de remordimiento o culpa. El sistema no solo no muestra arrepentimiento. La narrativa oficial niega los hechos. Uno de los recursos psicopáticos más comunes es la negación de los hechos. La negación hay que interpretarse como afirmación, el revés de lo que dicen. Es un patrón de conducta sistemático en psicópatas. La violación persistente de normas, leyes sociales y morales es otro patrón de conducta sistemática en psicópatas. La deportación de menores de una zona ocupada a otro país viola la Cuarta Convención de Ginebra en su artículo 49 y constituye un crimen de guerra bajo el Estatuto de Roma. La manipulación y control de víctima. La práctica de cambiar la ciudadanía, eliminar datos originales, apropiarse de identidades lo evidencia, ausencia de límites internos al poder. Una cifra tan alta de niños, un plan estatal sostenido, una estructura legal adaptada con decretos de ciudadanía, muestran que el proyecto está más allá de controles internos. Instrumentalización de personas como medios. Los niños no son vistos como sujetos con derechos, sino como herramientas de cambio demográfico e identitario. Los psicópatas utilizan a otros como sus herramientas útiles y son cosificados, tratados como cosas que les sirven a sus intereses. Cuando aplicamos estos rasgos a Lvova-Belova y Putin, el resultado es escalofriante. Una maquinaria de poder que opera sin conciencia visible, sin freno moral,
con total instrumentalización del ser humano más vulnerable. ¿Cómo funciona el proceso de deportación e integración forzada? Este no es un acto aislado, sino un mecanismo complejo que puede desglosarse en fases para entender mejor su alcance, ocupación o control territorial. En las zonas ucranianas bajo ocupación, los niños quedan a merced de la autoridad rusa, extracción y separación. Los niños son tomados de casas, orfanatos o incluso de sus familias sin consentimiento, según denuncias. Traslado y documentación. Son secuestrados y llevados a la Federación Rusa. A través de decretos de Putin, se facilita su naturalización de forma perversa. La naturalización es el proceso legal mediante el cual un extranjero adquiere la nacionalidad de un segundo país, convirtiéndose en ciudadano de ese nuevo estado. Este proceso implica cumplir ciertos requisitos y requiere la renuncia a la nacionalidad del país de origen y una promesa de lealtad al nuevo país. Evidentemente esto no se produce, los niños son secuestrados, manejados y deportados como si fuesen cosas. Corte Penal Internacional, cambio de identidad, reeducación. Una vez dentro de Rusia se les somete a programas de rehabilitación, adoctrinamiento, lavados de cerebro y enseñanza de que su país de origen no existe o que son rusos, integración permanente con la ciudadanía rusa, la adopción por familias rusas, el uso de su nuevo entorno como definitivo. Se busca que el niño se desvincule de su país original. Esta es parte esencial del plan de eliminación de la identidad ucraniana, como hacían los nazis. Los psicópatas siempre acusan por proyección, acusan a otros de lo que son ellos. Por eso, Vladimir Putin pide de Ucrania una desnazificación, porque son ellos los que se deberían desnazificar y los hechos lo muestran. Parlamento Europeo. Este proceso deja huellas profundas, trauma, pérdida de lengua, identidad fracturada, familias destrozadas. A nivel estructural funciona como una estrategia de guerra demográfica. ¿Qué motiva este comportamiento y por qué es tan peligroso? Secuestrando niños, Vladimir Putin busca debilitar a Ucrania no solo militarmente, sino culturalmente, erosionando su siguiente generación. Un psicópata tiene todas las malas cualidades de un ser no humano, ya que carece de humanidad, aunque suelen utilizar máscaras para engañar. Sus especialidades son la mentira y el engaño, y su forma de demostrarse el poder que tienen es causando el mal. El cambio de ciudadanía y la integración forzada busca alterar la demografía y hacer irreversible el daño. No tienen límites causando el mal. Al apropiarse de menores, Vladimir Putin envía un mensaje de poder. Podemos apoderarnos de lo que consideremos nuestro. En términos de psicopatía institucional opera desde la convicción de que está por encima de la ley, que las leyes internacionales no aplican, lo que convierte a este tipo de conducta en peligrosamente dañina e ilimitada. Este tipo de guerra silenciosa contra la infancia rompe todos los códigos éticos y abre la puerta a otros atropellos, explotación, trabajo forzado, pérdida de identidad, traumas de por vida. Los efectos no se limitan al presente, proyectan su sombra en generaciones. Lvova-Belova y Putin en el espejo de la psicopatía, comparación directa. Lvova-Belova representa el actor visible, supervisora, organizadora, promotora del programa. Su función es operacionalizar el plan, adoptando incluso públicos símbolos para legitimar la operación. Putin representa la instancia superior, el que ajusta la ilegal ciudadanía rápida, el que no ve rostro sino poder proyectado. Ambos comparten la capacidad de transformar un crimen en política de Estado, sin remordimientos. Esta carencia de empatía, clave en la psicopatía, les permite actuar con frialdad frente al sufrimiento de miles de niños. La estructura jerárquica demuestra que no se trata de errores de conflicto, sino de una conducta planificada, sostenida, sin concesiones, lo que la hace doblemente peligrosa. Las consecuencias sobre los niños, las familias y la sociedad. Para los niños, la pérdida de su país, de su lengua, de su identidad. Testimonios muestran que algunos fueron adoctrinados con frases como «Ucrania no existe» o «somos todos rusos». Para las familias, el dolor y la incertidumbre. En muchos casos, no saben dónde están sus hijos, qué documentos tienen, qué futuro les espera. El tiempo juega en su contra. Uno de los mayores actos de crueldad consiste en secuestrar niños y separarlos de sus familias y orígenes. Y esto mismo que hace Vladimir Putin y Lvova-Belova lo está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Actúan de la misma forma, son crueles, cosifican, no tienen límites ni respetan leyes, y matan, aunque prefieren que otros a su servicio se ensucien las manos por ellos. Los psicópatas están considerados por la psiquiatría como asesinos seriales. ¿Cuántos está abocando a la muerte Vladimir Putin al cosificarles? Y Trump cuando mata explotando lanchas sin juicios. Para la sociedad, un daño colectivo invisible pero profundo. La reconstrucción posguerra no será solo de ciudades, también de identidades heridas, generaciones que habrán nacido fuera de su cultura,
desconectadas de su origen, y para la ley internacional sienta un precedente alarmante. Si un Estado puede secuestrar, reeducar y naturalizar niños de un país atacado sin consecuencias inmediatas, la puerta queda abierta para otros abusos similares. ¿Por qué no se detiene esto fácilmente? Vladimir Putin no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Lo que al psicópata no le interesa no existe. Eso hace Putin con la Corte Internacional. Pero aunque para él no exista, trata de evitar que le detengan. Realmente él sabe que existe. Dice una cosa pero hace otra. Un psicópata engaña y miente constantemente. Son famosas en el mundo las mentiras de Vladimir Putin y del Kremlin, pero los hechos le delatan. El conflicto militar y la falta de acceso a todas las zonas ocupadas complican la verificación y retorno de menores. Las rutas de transporte, los documentos alterados, la eliminación de los datos primarios de los niños hacen que la trazabilidad sea difícil. Como cuando alguien mata y trata de deshacerse de las pistas que lo incriminan. Son criminales. El aparato estatal de Vladimir Putin ha modificado sus tácticas tras la emisión de la orden de detención, cambiando terminología evacuación por protección temporal para intentar perder las pistas de sus crímenes. Pero las palabras no cambian los hechos criminales. Una combinación de perversión del poder, perversión de la burocracia, negación a la ley internacional y conflicto en curso hace que la solución no sea inmediata. ¿Qué significa para la humanidad que un Estado trate a sus víctimas más vulnerables, niños, como objetos útiles de guerra? La perversión es el paso de una guerra convencional a una guerra contra la identidad y el futuro de una nación. ¿Cómo se reconstruye el tejido social de un país cuando una generación de menores ha sido desconectada de sus raíces? ¿Qué implicaciones tiene para la legalidad internacional que un presidente al que la Corte Penal Internacional considera criminal pueda operar impunemente? ¿Cómo podemos, como sociedad global, responder a este tipo de psicopatía perversa institucional sin quedarnos atrapados en la indignación sin acción? ¿Cómo alguien con humanidad puede defender personajes psicopáticos de esta crueldad? La respuesta es por desconocimiento o por ser sus iguales, y por este motivo les justifican, niegan, mienten, repitiendo así el mismo bucle de sus iguales. Así comenzarás a reconocerles. Es una herramienta muy útil para los que tenemos humanidad. Hay dos tipos de personas: los de apariencia humana y los humanos. Los inhumanos son muy comunes y están en todas partes, no solamente en puestos de poder. Aunque cuanto más poder tienen, más peligrosos llegan a ser. ¿Qué se puede hacer? Amplificar la visibilidad del problema. Cuantos más niños estén documentados, más difícil será ignorar su situación. Apoyar iniciativas de repatriación y de rastreo de menores, tanto de ONGs como de gobiernos. Demandar sanciones específicas contra individuos y entidades responsables, no solo estados. Educar sobre el hecho de que la guerra no termina con los combates. Sus daños se extienden a generaciones. Mantener la vigilancia sobre que estos casos sean perseguidos legalmente, para que exista un precedente de rendición de cuentas. Lo que estamos viendo con la deportación de menores ucranianos a Rusia no es un daño colateral, es un acto cruel deliberado, sistemático y profundamente perverso, impulsado desde la cúspide del poder. La figura de María Lvova representa la operatividad del crimen, la de Vladimir Putin la voluntad política que lo respalda y sostiene. Ambos se insertan en un patrón que podemos describir como psicopatía institucional, sin límites, sin remordimientos, que utilizan a los niños y las personas como meros recursos. Y estos actos no pueden quedar impunes. Te invito a compartir, comentar y difundir para que esto no sea tema olvidado, sino parte de nuestro compromiso colectivo con la dignidad humana.